En 1917, el país se encontraba en una situación crítica, ya que llevaba 3 años luchando contra Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Durante estas batallas, perdió gran parte de sus territorios occidentales y toda Polonia. Sin embargo, lo más importante es que, para este momento, el país había perdido el apoyo de la población. Las personas que recibieron la guerra con entusiasmo y esperaban una victoria rápida se encontraron con una dura realidad. Cientos de miles de muertos y una grave crisis económica llevaron a la población al descontento y a las protestas. La tensión, que había ido creciendo durante varios años, culminó en manifestaciones masivas de trabajadores y soldados de la guarnición de San Petersburgo. La ola de protestas y huelgas dio lugar a la Revolución de Febrero y obligó a Nicolás II a abdicar del trono. Finalmente, tras un amargo enfrentamiento, el gobierno provisional, liderado por Georgi Lvov, asumió el poder en el país. Aunque logró legitimarse ante la opinión pública, en San Petersburgo también operaba el Soviet de los Diputados de Obreros y Soldados, que aspiraba al poder en toda Rusia. Así se estableció un doble poder en el país. El nuevo gobierno, a pesar de sus esfuerzos, no pudo unir al pueblo ni implementar reformas. Las constantes amenazas de huelgas y manifestaciones impedían el control normal del país. Mientras tanto, el Imperio ruso seguía en guerra con las potencias centrales. Pronto, el ministro de Guerra y futuro líder del gobierno provisional, Kerensky, lanzó la ofensiva de julio, que terminó en un completo fracaso. Las tropas rusas retrocedieron más al este, perdiendo territorio ante el enemigo. En los meses siguientes, los bolcheviques ganaron fuerza. Lenin regresó en secreto desde Finlandia y, en una reunión por el liderazgo del partido, se decidió casi por unanimidad iniciar una insurrección. Pronto, el 7 de noviembre, los bolcheviques, con el apoyo de las guarniciones de San Petersburgo, iniciaron una insurrección en la ciudad. Tomaron control de la ciudad y asaltaron el Palacio de Invierno. Así se llevó a cabo la Revolución de Octubre. Después de tomar el poder en San Petersburgo, las células bolcheviques se apoderaron de muchas otras ciudades del país. Los intentos de Kerensky de resistir a la insurrección terminaron en un fracaso total. Desde noviembre, los bolcheviques establecieron el control sobre Rusia de manera relativamente rápida y sin encontrar mucha resistencia. Solo en 15 de las 84 principales ciudades hubo enfrentamientos armados. En las demás, la población apoyó o no interfirió con los bolcheviques. Sin embargo, la Revolución de Octubre y la toma del poder por los bolcheviques profundizaron la división entre la población. La Primera Guerra Mundial y la abundancia de armas entre la población radicalizaron a la sociedad. Todo esto, finalmente, condujo al estallido de la Guerra Civil en el antiguo Imperio ruso. Ya en 1917, Gran Bretaña, Francia e Italia decidieron apoyar a las fuerzas antibolcheviques. El 23 de diciembre se firmó un acuerdo anglo-francés para dividir las futuras zonas de acción militar en Rusia. El Cáucaso y las regiones cosacas quedarían en la zona de Gran Bretaña, mientras que Besarabia, Ucrania y Crimea quedarían en la zona de Francia. Siberia y el Lejano Oriente se consideraban de interés para Estados Unidos y Japón. Al mismo tiempo, los bolcheviques, por su parte, llevaron por primera vez la revolución a la recién formada República Popular Ucraniana en noviembre de 1917. La Rada Central de Ucrania se negó a reconocer al Sovnarkon y decidió separarse de Rusia. En diciembre de 1917, los bolcheviques organizaron en Kharkov el primer Congreso Ucraniano de los Soviets, que proclamó a Ucrania como una república soviética, declaró ilegal a la Rada Central y formó un gobierno compuesto principalmente por bolcheviques. Los bolcheviques comenzaron a formar un ejército en territorio ucraniano. Utilizando levantamientos armados organizados por los bolcheviques en las ciudades ucranianas, las fuerzas soviéticas derrocaron al gobierno de la Rada Central en la mayor parte del territorio ucraniano. Kiev fue tomado el 26 de enero. Como resultado de la sovietización armada de Ucrania, la Rada Central proclamó la independencia de la República Popular de Ucrania, 11 de enero, y firmó un tratado de paz con Alemania y sus aliados en Brest, 27 de enero, permitiendo que las tropas alemanas y austrohúngaras ocuparan el territorio ucraniano. En los primeros meses de la guerra, los bolcheviques tomaron la mayor parte de los territorios del oeste y noroeste de Rusia, pero pronto comenzaron a avanzar rápidamente hacia el este. En febrero, el Ejército Rojo lanzó una importante ofensiva en Asia Central y eliminó la autonomía de Kokand. La posterior conquista de Asia Central provocó un levantamiento religioso y nacional, lo que llevó a la resistencia armada. Los bolcheviques lograron mantener el poder, pero los basmachis en Turquestán y otros países vecinos tomaron las armas
armas, defendiendo su derecho a la independencia y buscando en última instancia unir a los países islámicos de la región. Este movimiento se fortalecería tanto que podría continuar la guerra de guerrillas contra el poder soviético hasta la década de 1930 e incluso, según algunas fuentes, hasta 1942. Lejos de estos eventos, en el sur, el Imperio Otomano tomó represalias y comenzó una ofensiva en el Cáucaso. Tras la Revolución de Octubre, el Comisariado Transcaucásico, un gobierno de coalición de georgianos, armenios y azerbaiyanos, asumió el control de la región, rechazó al gobierno soviético y comenzó la creación de un ejército nacional propio. Este ejército, tras la retirada de las tropas rusas del Cáucaso, tuvo que enfrentarse a las fuerzas otomanas. El ejército del Imperio Otomano, endurecido por la guerra, era una fuerza temible, por lo que las fuerzas de la coalición rápidamente perdieron territorio. Mientras tanto, en Finlandia, cuya independencia fue reconocida por la RSFSR en diciembre, comenzó una guerra civil. Al igual que en Rusia, los rojos y los blancos lucharon por el control del país. El 6 de marzo, con el consentimiento de León Trotsky, varios destacamentos de soldados británicos desembarcaron desde el acorazado Gloria. Así comenzó la intervención militar en el norte de Rusia. La Rada bielorrusa, junto con el cuerpo de legionarios polacos, ocupó Minsk en la noche del 19 al 20 de febrero y abrió la ciudad a las tropas alemanas. Crearon el gobierno de la República Popular de Bielorrusia, dirigido por R. Skirmont, y al anular los decretos del poder soviético declararon la independencia de Bielorrusia de Rusia. Mientras tanto, solo en las regiones del sur, donde los cosacos tenían una fuerte presencia, los blancos lograron retener temporalmente el poder. Los antiguos oficiales y generales del Imperio ruso ya no obedecían al gobierno provisional. Bajo el liderazgo de Kolchak, se formó un movimiento blanco alternativo a los bolcheviques. Para muchos participantes del movimiento blanco, la resistencia armada a los bolcheviques era el único medio para restaurar el poder perdido y recuperar sus derechos y privilegios socioeconómicos. Sin embargo, esto no se aplicaba a todos. A pesar de la resistencia al poder bolchevique en el sur, los cosacos que regresaron del frente no estaban motivados para luchar contra aquellos que habían terminado la guerra con Alemania y les habían permitido regresar a casa con vida. Por lo tanto, a pesar de la evidente debilidad de los primeros destacamentos rojos, no encontraron una fuerte resistencia. Sin embargo, a pesar del éxito inicial, en gran parte debido al apoyo popular, la firma del Tratado de Paz de Brest-Litovsk con Alemania y sus aliados cambió drásticamente la situación. Según el tratado, Alemania tomó el control de los territorios de los países bálticos, Polonia, Bielorrusia y Ucrania. La pérdida de estos territorios redujo a Rusia al tamaño que tenía en el siglo XVII, eliminando todas las adquisiciones territoriales del imperio. El gobierno de Lenin se vio obligado a aceptar estas condiciones tras la exitosa ofensiva alemana que tomó Pskov el 24 de febrero, cuando quedó claro que el Ejército Rojo no podría defender San Petersburgo ni Rusia en general. Sin embargo, gran parte de la población, agotada tras casi 4 años de guerra y deseando la paz, no pudo reconciliar sus sentimientos patrióticos con los cálculos internacionales de los bolcheviques. La firma de una paz separada con Alemania, la concesión de una parte importante del territorio y el pago de grandes sumas de dinero fueron percibidos como un incumplimiento de las promesas de los bolcheviques de alcanzar una paz democrática general sin anexiones ni indemnizaciones. En el lejano oriente comenzó el desembarco de tropas japonesas, con un impresionante número de 70.000 soldados, que tomaron el control de Vladivostok y avanzaron hacia el noroeste. Más tarde se unieron a los japoneses, estadounidenses, franceses y británicos. Así comenzó la intervención en el lejano oriente. Mientras tanto, en abril de 1918, con la ayuda de las tropas alemanas, el gobierno finlandés recuperó el control de todo el territorio del país. El ejército alemán eliminó el poder soviético en los países bálticos ocupados. A finales de abril, todo el territorio de Ucrania y parte de los territorios rusos adyacentes estaba bajo el control de los ejércitos alemán y austrohúngaro. El 29 de abril, en Ucrania, tuvo lugar un golpe de Estado, en el cual, con el apoyo del ejército de ocupación alemán, el Hetman Skoropadsky llegó al poder. El Hetman disolvió la Rada Central y sus instituciones.
abolió los comités de tierras y las reformas revolucionarias y transformó la República Popular de Ucrania en el Estado ucraniano, con un gobierno dictatorial, semimonárquico, bajo el liderazgo supremo del Hetman, del ejército y del poder judicial. Es importante señalar que la pérdida de territorios afectó no solo el prestigio de Rusia, sino también su economía, ya que se perdieron muchas tierras fértiles, especialmente en Ucrania y a lo largo del río Don. Esto afectó el suministro de cereales. La venta de pan en las ciudades disminuyó drásticamente, las colas se alargaron y el pánico se extendió. En muchas ciudades se produjeron revueltas espontáneas por el hambre dirigidas contra los órganos locales del poder soviético. Pronto, para resolver este problema, se prohibió el libre comercio y se permitió la confiscación forzosa de los excedentes de grano a los ciudadanos. En mayo, los trabajadores de las principales ciudades, los más afectados por el hambre, formaron espontáneamente destacamentos armados de alimentos, prodotriads, y los enviaron a las aldeas para requisar suministros. Esto resultó en frecuentes enfrentamientos con los campesinos, ya que los prodotiads a menudo excedían su autoridad, dejando a los campesinos sin nada. Para finales de mayo de 1918, a pesar de la creciente resistencia y oposición a los bolcheviques, controlaban prácticamente todo el territorio de Rusia. Solo las regiones de Don, el norte, algunas áreas del Caspio y Siberia estaban bajo el control del movimiento blanco o sus aliados. A pesar de la resistencia, parecía que la guerra civil estaba llegando a su fin con la victoria de los rojos. Sin embargo, esto no fue así, ya que el control de grandes territorios no implicaba la victoria de estos. La débil administración, y por lo tanto el control insuficiente sobre las tierras, perjudicó al poder bolchevique. Además, la movilización del ejército a finales de mayo provocó que la población, hasta entonces neutral, se volviera en su contra. Los blancos aprovecharon esta situación, ya fortalecidos y con tropas formadas. A finales de marzo comenzó una revuelta antibolchevique por parte de cosacos en el Don, liderada por el general Krasnov. Durante la primera campaña de Kubán, los blancos reunieron un gran ejército al unificar fuerzas dispersas y limpiaron completamente la región de bolcheviques. Krasnov, en colaboración con los alemanes, que ocupaban la parte occidental de la región, llegó a un acuerdo favorable. Proporcionó a los necesitados alemanes trigo cultivado en la región del Don, recibiendo a cambio armas de los almacenes del antiguo frente suroeste ruso. Con estos recursos, el ejército voluntario, liderado por Denikin, lanzó la segunda campaña de Kubán. El ejército del Don, que contaba con 50.000 hombres a mediados de julio, tomó Ekaterinodar e intentó varias veces, sin éxito, capturar Saritsyn. Durante esta campaña, el movimiento blanco comenzó a destruir pequeñas repúblicas soviéticas en Kubán y el Cáucaso Norte. En Asia Central, los mencheviques, los nacionalistas turquestanos y los guardias blancos rusos iniciaron la revuelta de Ashjabad y tomaron el control de la región transcaspiana. Crearon el gobierno provisional transcaspiano y pidieron ayuda militar a Gran Bretaña. Tras 6 meses de apoyo encubierto, Gran Bretaña aprovechó la oportunidad e intervino militarmente, controlando de facto la región durante los siguientes 6 meses. En el Cáucaso, las nuevas repúblicas cayeron bajo el control de Alemania y el Imperio Otomano. En junio, Alemania desembarcó tropas en el puerto de Poti y ocupó Georgia, con más de 30.000 soldados tomando el control de correos, telégrafos, bancos y otros departamentos militares y financieros. Al mismo tiempo, las tropas de Azerbaiyán y el Imperio Otomano ocuparon Bakú y liquidaron la República Soviética. Lejos, al este, tras el exitoso levantamiento del cuerpo checoslovaco, tomaron Chelyabinsk. Simultáneamente, las organizaciones de oficiales rusos derrocaron a los bolcheviques en Petropaulovsk y Omsk. En el transcurso de un mes, el cuerpo checoslovaco controlaba gran parte del ferrocarril transiberiano entre el lago Baikal y la región de los Urales. Para el verano, las acciones coordinadas del cuerpo y los blancos habían eliminado a los bolcheviques en Siberia. Se formó un gobierno provisional en Omsk para la Siberia autónoma. A finales de julio, los blancos habían expandido sus conquistas hacia el oeste, capturando Ekaterimburgo el 26 de julio de 1918. Sin embargo, antes de abandonar la ciudad, los rojos ejecutaron al zar y a su familia para que no cayeran en manos de los blancos.
Sin embargo, esto no detuvo el avance de los blancos. Pronto se creó el Comité de Miembros de la Asamblea Constituyente, conocido como Komuch en Samara y Saratov, lo que permitió a los blancos cercar a los bolcheviques en la parte occidental de la Rusia europea. Sin embargo, el Ejército Rojo se reorganizó, lanzó un contraataque y expulsó a los blancos de Samara. En septiembre de 1918, el gobierno provisional de la República de Siberia y otros gobiernos locales se reunieron en Ufa y acordaron formar un nuevo gobierno provisional en Omsk. Sin embargo, en noviembre, Kolchak asumió el poder dictatorial y disolvió el gobierno provisional. Mientras la guerra civil se extendía por el antiguo Imperio ruso, la Entente en Europa logró derrotar a la maquinaria militar alemana, no sin grandes sacrificios. El Imperio alemán y sus aliados fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial. Según un protocolo secreto del armisticio de Compiègne del 11 de noviembre de 1918, las tropas alemanas debían permanecer en territorio ruso hasta la llegada de las tropas de la Entente. Sin embargo, de acuerdo con el pacto entre los bolcheviques y el mando alemán, los territorios evacuados por las tropas alemanas fueron ocupados por el Ejército Rojo, siendo sustituidos solo en algunos lugares por tropas de la Entente. En Ucrania, tras la retirada de las tropas alemanas, el régimen de Skoropadsky cayó rápidamente. Fue restablecida la República Popular de Ucrania bajo el liderazgo de Petliura y Virinchenko. En este punto, el Ejército Rojo había completado su preparación, formando el frente ucraniano y lanzando una ofensiva hacia Kiev. En Moscú, tras conocer la derrota de las potencias centrales, se decidió lanzar una ofensiva hacia el oeste y el sur para recuperar los antiguos territorios del Imperio ruso. La RSFSR denunció inmediatamente el Tratado de Brest-Litovsk, calificándolo de nulo y sin valor, al igual que los acuerdos turco-soviéticos. La guerra civil se intensificó aún más. En noviembre, Rumanía completó la anexión de Besarabia y Bucovina, que fue reconocida por la Entente a pesar de su carácter ilegal. En el Cáucaso, tras el final de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano y Alemania se retiraron, dejando sus territorios ocupados. Gran Bretaña, cuya esfera de influencia incluía el Cáucaso, envió tropas a Bakú y ocupó todo el Cáucaso meridional. En el norte, en Bielorrusia y los países bálticos, la situación se repite. Alemania saboteó su obligación de transferir territorios al control de la Entente y se retiró antes de lo previsto, lo que benefició al gobierno soviético. El Ejército Rojo lanzó una ofensiva en Bielorrusia y ocupó gran parte del país sin resistencia significativa. Sin embargo, la situación en los países bálticos fue diferente. Durante la ocupación alemana, se crearon los estados nacionales de Estonia, Letonia y Lituania. Estos países no querían volver a formar parte de Rusia y rápidamente organizaron sus ejércitos. Estonia, la más pequeña de las naciones bálticas, tuvo el mayor éxito. Su sistema de movilización permitió poner en armas a más de 13.000 soldados en poco tiempo. El Ejército Rojo avanzó profundamente en Estonia y llegó a 30 kilómetros de Tallinn, pero la firme resistencia de los estonios y la buena organización de su ejército fueron claves. Sus 13.000 soldados resultaron suficientes para detener el avance de los 40.000 hombres del Ejército Rojo, parar la ofensiva y comenzar a liberar su territorio. Sin embargo, Letonia, que tan solo reunió unos 300 soldados, no pudo crear una defensa efectiva y fue ocupada por las tropas soviéticas. Se proclamó la República Soviética de Letonia. Lo mismo sucedió en Lituania, que tampoco pudo formar un ejército eficaz y perdió territorio a favor de los bolcheviques. Al mismo tiempo, la recién creada Polonia, formada a partir de antiguos territorios rusos y alemanes, también entró en la carrera por nuevos territorios. El ejército polaco avanzó hacia el este con el objetivo de ocupar tierras en Lituania, Bielorrusia y Ucrania, lo que llevó al estallido de la guerra polaco-soviética. En enero, Estonia, con el apoyo de la Entente, liberó completamente su territorio y comenzó una ofensiva en Letonia para liberarla de los bolcheviques. Mientras tanto, en el sur de Rusia, los destacamentos blancos se unieron y formaron las Fuerzas Armadas del sur de Rusia bajo el mando de Denikin. A finales de febrero, las tropas de la Entente ocuparon Nikolaev y Jersón. Con la base principal en Crimea, las fuerzas aliadas, de hasta 60.000 soldados, controlaban todo el sur de Ucrania. Sin embargo, su punto débil era la baja moral del ejército.
Los británicos y franceses, que esperaban una rápida desmovilización tras la derrota de Alemania, se opusieron a las órdenes. Esto llevó primero a la cancelación de los refuerzos planificados y luego al regreso de las tropas francesas a casa. En este contexto, las tropas soviéticas del frente ucraniano, tras una exitosa campaña militar, tomaron Kiev, la capital de Ucrania. En pocas semanas, el sur de Ucrania y Crimea también cayeron bajo su control. El mando soviético, impulsado por el éxito, planeó una ofensiva hacia Besarabia y Hungría para apoyar la República Soviética Húngara, pero esos planes no se materializaron. En marzo, los blancos buscaron inmovilizar al máximo las fuerzas soviéticas. Lanzaron una gran ofensiva en el frente oriental, capturando Ufa y varias ciudades cercanas. Sin embargo, a pesar del éxito inicial, su ofensiva estaba condenada a fracasar. Para entonces, el Ejército Rojo, en el frente oriental, tenía mejor organización, entrenamiento, mayor número de soldados y comandantes más efectivos. Pronto la iniciativa estratégica pasó irrevocablemente a manos de los bolcheviques. En abril, la ofensiva de los blancos se detuvo y las fuerzas superiores de los rojos lanzaron un contraataque, avanzando rápidamente hacia el este. Al mismo tiempo, en el sur de Rusia y en Ucrania, los blancos, bajo el mando de Denikin, tras una larga preparación, lanzaron una ofensiva hacia el norte, en dirección a Kiev y el centro de Rusia. A finales de junio, habían capturado Kharkov, Ekaterinoslav y Tsaritsim. Superaron a los destacamentos rojos, tomaron Crimea, el sur de Ucrania y Odessa. Denikin entendía que mientras el ejército rojo luchaba contra Kolchak, en el este, tenía la oportunidad de cambiar el rumbo de la guerra civil y tomar Moscú. Con este objetivo, y a pesar de la voluntad de los generales blancos de mantener las posiciones existentes, Denikin decidió avanzar hacia el norte. En septiembre tomó el control de Kursk, Voronezh y dirigió sus tropas hacia Oriol. En el centro de Rusia, los campesinos, agotados por la guerra, se rebelaron exigiendo soviets sin comunistas y una nueva redistribución de la tierra. La deserción masiva del Ejército Rojo y del Ejército Blanco permitió a los rebeldes aumentar su número y controlar un extenso territorio. Sin embargo, a pesar del apoyo de la población, la débil organización de los rebeldes finalmente condujo a la derrota del movimiento campesino verde en 1919. Mientras tanto, en el norte, tras la exitosa operación de liberación de Estonia, el ejército estonio y los voluntarios alemanes casi expulsaron por completo al ejército rojo de Letonia. Después de esto, el general Yudenich, que había fracasado en su intento de tomar San Petersburgo en junio, organizó una nueva ofensiva, reuniendo hasta 20.000 hombres. Para entonces, las tropas estonias ya podían apoyar su ofensiva, aunque solo jugarían un papel distractor. Tras todos los preparativos, el frente noroeste se movió hacia la capital imperial. Buenas tácticas, incursiones nocturnas y el apoyo de suministros y armas por parte de la Entente permitieron a los blancos acercarse a la ciudad a una distancia de 40 kilómetros. En ese momento, los bolcheviques estaban en pánico. Los líderes de la ciudad estaban preparando planes para ir a la clandestinidad y entregar la ciudad. Sin embargo, Trotsky, que llegó desde Moscú, reorganizó rápidamente las tropas y comenzó la defensa de la ciudad. Para octubre, los blancos estaban más cerca que nunca de ganar la guerra civil. A pesar de la retirada de Kolchak, las fuerzas del sur de Rusia y el ejército de Yudenich se acercaban a las dos principales ciudades del país. En Moscú y San Petersburgo, los bolcheviques ya estaban planificando su paso a la clandestinidad. Sin embargo, una serie de eventos lo cambió todo. A mediados de octubre, la situación de los ejércitos blancos en el sur empeoró considerablemente. Sus retaguardias fueron destruidas por una incursión del ejército insurgente de Magno y además tuvieron que retirar tropas del frente para enfrentarse a Magno. Los bolcheviques lograron firmar una tregua con los polacos que habían llegado al río Berezina. Denikin, por el contrario, en las negociaciones con los polacos, se negó a reconocer la independencia de Polonia, lo que abrió un nuevo frente de conflicto entre los blancos y los polacos. El 11 de octubre, fuerzas numéricamente superiores de los rojos, reforzadas por unidades nacionales letonas, estonias y chinas, lanzaron una ofensiva en la dirección de Oriol-Kursk. La superioridad numérica permitió a los rojos avanzar y comenzar una ofensiva en todo el frente sur. Las fuerzas rojas empujaron a los blancos en todas partes. En la dirección de San Petersburgo, el ejército rojo logró obtener superioridad numérica y contraatacó a Yudenich. La ofensiva fue tan exitosa que el frente se movió rápidamente hacia la frontera estonia. En noviembre, intentando defender su independencia, Estonia concentró todas sus fuerzas en la defensa de Narva y la frontera sur. El ejército de Denikin no corrió mejor suerte.
Después del contraataque de los rojos, el frente colapsó y para diciembre habían perdido sus posiciones, abandonado Voronezh, Kursk y luego Kharkov y Kiev. Sus tropas quedaron divididas por el territorio libre de los anarquistas de Magno. Sin embargo, esta vez la presión del Ejército Rojo trajo consecuencias devastadoras para el movimiento blanco. En el frente oriental, los blancos perdieron toda posibilidad de resistir la ofensiva y en el lejano oriente se produjeron una serie de levantamientos. De facto, para enero, el frente oriental se había derrumbado. Un mes después, los bolcheviques arrestaron y ejecutaron a Kolchak. En el sur, Denikin logró retener solo una pequeña parte de su territorio en el río Don y en Crimea. Mientras tanto, tras varios meses de combate, Estonia logró mantener el control de Narva. El país firmó un armisticio con el gobierno soviético y luego un tratado de paz completo. Esto sacó a Estonia de la guerra, pero puso al ejército del noroeste en una situación precaria. 15.000 hombres fueron desarmados y 5.000 fueron enviados a campos de prisioneros. Para marzo, la situación del movimiento blanco en el sur era desesperada. El Ejército Rojo, que había mantenido el ímpetu de su ofensiva, expulsó a los blancos hacia Crimea. Al mismo tiempo, Denikin se exilió, dejando el mando a Wrangel. Un mes después, Denikin fue asesinado en Estambul. Polonia, tras negociaciones con la Rusia soviética, planeaba nuevas ofensivas y se negó a firmar un tratado de paz. Pilsudski buscaba recuperar los territorios perdidos de la mancomunidad de Polonia-Lituania, al menos en forma de estados títeres bajo el control de Polonia. Para este momento, el poder soviético ya controlaba casi todo el territorio de Rusia y su victoria en la guerra civil era indiscutible. Solo en el lejano oriente, unos 100.000 soldados, entre ellos 70.000 japoneses, continuaban la ocupación. Después de establecer el control sobre un vasto territorio, los bolcheviques no se detuvieron. En abril, el Ejército Rojo llevó a cabo una rápida operación para capturar Bakú y todo Azerbaiyán, creando la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. La Entente, que veía a los países del Cáucaso como un amortiguador entre la Rusia soviética y el Medio Oriente, no apoyó a estos países y se negó a reconocerlos. Georgia y Armenia, al sentir que un escenario similar podría ocurrirles, comenzaron a movilizarse. Para entonces, Polonia firmó un acuerdo de alianza con Pedliura, líder de la República Popular Ucraniana, recibiendo apoyo de las tropas restantes del ejército ucraniano, lo que legitimó la invasión polaca de Ucrania, presentando a los polacos como libertadores. A principios de mayo, las tropas polacas avanzaron casi sin resistencia en Ucrania y Bielorrusia, capturando Kiev. En el Cáucaso, la RSFSR reconoció la independencia y soberanía de Georgia. Simultáneamente, en el norte de Irán, estalló una revuelta y se creó la República Soviética de Guilán, aunque solo duró unos meses antes de ser disuelta. En 1920, una sequía afectó a Tambov y la cosecha de trigo fue de solo 12 millones de puds. Mientras tanto, la confiscación forzosa de grano no disminuyó, lo que causó indignación entre la población. La gota que colmó el vaso fue la confiscación violenta de alimentos, lo que llevó al mayor levantamiento de los verdes en la región de Tambov. Rápidamente organizaron un ejército y comenzaron a incitar rebeliones en aldeas y ciudades vecinas. En poco tiempo, una parte significativa de la Rusia central estaba bajo su control. Mientras tanto, en el sur, los restos del movimiento blanco, bajo el mando de Wrangel, intentaron invadir el sur de Ucrania. Aprovechando que el Ejército Rojo estaba ocupado luchando contra Polonia, los blancos lograron capturar tierras cercanas. Sin embargo, Magno, inesperadamente, se puso del lado de los bolcheviques y, con el apoyo de los rojos, detuvo el avance de Wrangel. Al mismo tiempo, Lenin concentró tropas del frente oriental y logró una superioridad numérica en su ejército. A partir de mayo, el Ejército Rojo comenzó una gran contraofensiva, primero en Bielorrusia y luego en Ucrania. Para sorpresa de las tropas polacas, el empuje del Ejército Rojo fue demasiado fuerte y el frente retrocedió hacia el oeste cientos de kilómetros. En el impulso de la ofensiva victoriosa, Lenin ya planeaba la sovietización de Polonia y al entrar en Polonia se creó el Comité Revolucionario Polaco. Para asegurar los flancos de sus tropas, el gobierno soviético firmó acuerdos de paz con Lituania y Letonia, reconociendo su independencia. Para agosto, el éxito del Ejército Rojo llevó a la captura de la mitad de Polonia. A solo 35 o 40 kilómetros de Varsovia, las líneas de suministro estiradas y los intentos de aislar a Polonia del mar resultaron en un exitoso contraataque polaco. Los polacos, con la misma rapidez, empujaron a los rojos hacia el este.
Para septiembre, el ejército polaco se agotó y el soviético no tenía fuerzas para otro avance, lo que llevó a una estabilización del frente y al inicio de las negociaciones de paz. Mientras tanto, en el Cáucaso, Turquía se negó a ratificar el Tratado de Sèvres, que dividía el país en zonas de ocupación, y comenzó una guerra por su independencia. Armenia, que había recibido muchos territorios turcos, según el tratado, fue uno de los primeros objetivos del ejército turco. Armenia fue derrotada rápidamente y tuvo que hacer concesiones, cumpliendo con todas las demandas de Turquía. A finales de octubre, el Ejército Rojo reunió una fuerza mucho mayor que los blancos y lanzó una ofensiva para capturar no solo el sur de Ucrania, sino también Crimea. La superioridad numérica y en recursos puso fin a la lucha entre blancos y rojos. El Ejército Rojo ocupó toda Crimea, ganando así la guerra civil. Inmediatamente después, los bolcheviques cancelaron el acuerdo con Magno y comenzaron un ataque en Yuliápol. En diciembre, Armenia, después de su derrota ante Turquía en la guerra y la pérdida de 2/3 de su territorio, firmó un acuerdo con los bolcheviques para cambiar su gobierno, lo que de facto convirtió a Armenia en parte de la Unión. Continuando con su política de restauración del control en el Cáucaso, en febrero, el Ejército Rojo lanzó una ofensiva desde 3 direcciones y capturó las principales ciudades de Georgia, expulsando a las tropas gubernamentales. La sovietización de Georgia marcó el fin de la expansión bolchevique en el sur del país. En marzo, Polonia y la RSFSR firmaron el Tratado de Riga, que estableció nuevas fronteras entre ambos países. Mientras tanto, en Kronstadt comenzó un levantamiento. Insatisfechos con las políticas bolcheviques y el comunismo de guerra, los marineros que habían participado en la revolución de 1917 se volvieron contra ellos. A Tukhachevsky se le encargó elaborar un plan para asaltar la fortaleza a través del hielo del Golfo. Después de un intento fallido y con el apoyo de la artillería del Ejército Rojo, lograron tomar la ciudad. Los rebeldes fueron reprimidos. En junio de 1921, pocos meses después, el levantamiento verde de Tambov tuvo un destino similar. Los rojos completaron sus preparativos y comenzaron una represión brutal sin precedentes. Se utilizó todo lo disponible contra los pueblos rebeldes. Las ciudades fueron bombardeadas desde el aire, destruidas por fuego de artillería, y el 23 de junio se utilizó gas venenoso que mató no solo a los rebeldes, sino también a la población civil. Este fue el primer caso de uso de armas químicas contra los rebeldes. Como era de esperar, estos métodos brutales y la superioridad del Ejército Rojo dieron sus frutos. La rebelión fue aplastada rápidamente y en la provincia de Tambov y en los territorios capturados por los verdes comenzaron las represalias. El 26 de mayo de 1921, como resultado de un golpe de Estado, el poder en Vladivostok volvió a manos de los blancos. Casi de inmediato se reanudó un amplio movimiento partisano bajo la dirección de los bolcheviques en Primorie. En diciembre de 1921, el ejército blanco insurgente logró tomar Jabarovsk durante 2 meses. Sin embargo, la incapacidad de hacer frente a los partisanos y las derrotas militares a principios de 1922 llevaron a la dimisión del gobierno de los hermanos Merkulov. Entre el 4 y el 25 de octubre de 1922 se llevó a cabo la Operación Primorie, la última gran operación de la Guerra Civil. Como resultado, las unidades del Ejército Revolucionario del Lejano Oriente entraron en Vladivostok y los restos del Ejército Blanco, de MK Dieterich, fueron evacuados. En ese momento, los japoneses abandonaron la región. El 10 de noviembre de 1922, los partisanos ocuparon Petropavlovsk-Kamchatsky. El 15 de noviembre de 1922, la República del Lejano Oriente se autodisolvió y se incorporó a la RSFSR como región del Lejano Oriente. Suscríbete al canal, dale a me gusta y deja tus comentarios. Y no te pierdas la batalla de Berlín vista por los alemanes y Operación Bagration, la peor derrota de Alemania.